cómo un ingeniero frustrado se convertiría en el alma de México. Quédate hasta el final para que descubras verdaderamente lo que no sabías de este gran personaje, Chespirito, aquí en Vidas que Inspiran. Su dolor creó un legado inmortal. Conoce la doble vida de Chespirito, el hombre detrás del genio. Pero primero vamos a conocer sus orígenes y primeros desafíos, Alondra, porque es muy importante abarcar esta gran vida de este personaje. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hijo de un pintor y una secretaria. En la infancia era tímido, bajito, practicaba box y fútbol, una pasión que nunca abandonó. Estudió ingeniería en la UNAM, pero pronto descubriría que su verdadera vocación era realmente la escritura. Contrajo matrimonio con Graciela Fernández Bermúdez en 1968. Más tarde, con Florinda Mesa, que se convertiría en su compañera de vida desde el 2004 hasta su muerte. También te platico de la infancia que marcó su sensibilidad, Alondra. Roberto fue un niño tímido, callado, observador, en medio de una familia con carencias, no económicas, sino más afectivas. Encontró en el silencio una forma de protegerse. Recordemos que su padre murió cuando él tenía apenas 6 años. Imagínate estar creciendo así sin la figura paterna. Y aunque su madre fue amorosa, ese vacío nunca se llenaría del todo. Ahí comenzó su necesidad de hacer reír. No por ego, sino por una forma de conectar. Pocos lo saben, pero detrás del comediante más querido de México habla un hombre que muchas veces no se sentía suficiente. Fíjate, Alondra, lo rechazaron como actor en sus inicios, por su estatura de bajita, por su apariencia y por su timidez. Años después, aunque el mundo lo aplaudía, seguía dudando de sí mismo. ¿Cómo alguien tan admirado podía sentirse tan inseguro? Porque el éxito público no siempre sana las heridas privadas. Su risa fue su escudo, pero también su grito silencioso. Durante los años 80 y 90, cuando los rates bajaron y las críticas aumentaron, algo dentro de él se quebró. Fue acusado de repetir fórmulas, de estancarse, de no soltar el personaje, y aunque sonreía frente a cámaras, dentro de él había mucho miedo. Miedo a envejecer, miedo a volverse irrelevante, miedo a dejar de ser amado. Porque cuando tu identidad depende de hacer reír, el silencio del público se convierte en el peor de los abandonos. Roberto no era solo Chespirito, era un niño herido, un adulto sensible, un hombre que necesitaba ser querido más allá del aplauso. Y quizás ese fue su verdadero arte. Transformó su dolor en alegría para los demás, porque a veces los que más hacen reír son los que más han aprendido a sobrevivir. ¿Cómo ves, Alondra? De verdad, Enrique, que todo lo que me platicas de este gran genio, Chespirito, de verdad que te llega al corazón. Y ahora yo te platico de sus misterios y escándalos, porque no todo fue color de rosa, Enrique. Le batalló, le sufrió, pero bueno, de ser un gran genio, también tenía que tener algún tipo de problemas. Y yo te digo que él vivió entre romances, traiciones y dualidades. Chespirito tenía el corazón dividido. Amó con intensidad, pero también hirió. Fue leal a sus personajes, pero no siempre a las personas. Ahí está la diferencia. Y en su corazón convivieron el amor más profundo y la culpa más silenciosa. Esta es la historia que pocos quieren contar, la del hombre detrás de la comedia y los amores que marcaron su vida para siempre. Graciela Fernández fue su primera esposa. La conoció antes de la fama, antes de los reflectores, y juntos
tuvieron 6 hijos. Fue su hogar durante más de 2 décadas, pero mientras Roberto crecía con figuras públicas, algo detrás de él empezaba a alejarse. A veces el éxito no solo abre puertas, también separa almas. Qué difícil, qué difícil. Muy difícil, Alondra. Pero te sigo diciendo, y entonces llegó ella, esa gran mujer, la cual fue quizás la discordia. Enrique, el amor prohibido. Mesa, el amor prohibido. Comenzó como compañera de escena, pero poco a poco se volvió su refugio emocional. Su relación no fue sencilla, fue señalada, criticada, juzgada, pero fue completamente real, porque el corazón no obedece al juicio público, obedece a la conexión profunda. Yo me pregunto, ¿fue amor verdadero? Sin duda. ¿Fue una traición? También lo fue. Esa es la dualidad que lo acompañó hasta el último día de sus vidas. Roberto no era hombre malintencionado, era un hombre dividido entre lo correcto y lo inevitable, entre la familia que formó y el amor que descubrió tarde. Los ídolos también se equivocan, Enrique. ¿Tú lo sabías? Claro, claro. Y yo te digo, y Chespirito fue un hombre atrapado entre 2 verdades, pero también rompió entre ternura a millones mientras luchaba con sus propias contradicciones y quizás su mayor dolor fue nunca poder juntar las 2 mitades de su vida en una sola paz. Increíble. Qué difícil la vivió Chespirito, porque a veces la fama te exigía ser feliz por fuera, mientras dentro su alma cargaba con historias que no se pueden contar. No juzguemos al comediante, ni mucho menos al hombre. Entendamos que, con todo, buscó amar y ser amado, y en el camino se equivocó como cualquier persona. Pero al final lo que quedó no era el error, sino la humildad. Porque incluso en su dualidad, Chespirito nos enseñó que todos merecemos una gran segunda oportunidad, en la vida, en el amor y en el corazón. Fíjate qué historia tan intensa, Alondra. Una gran vida, un gran personaje. Yo crecí con el Chavo del Ocho, me imagino que tú también. No, era mi vida. Yo nada más estaba esperando, recuerdo que tenía como unos 9, 10 años. Bueno, ya estamos diciendo la edad aquí, ¿verdad? Como 9, 10 años y estaba esperando en el Canal 2, prender la televisión a las 8 de la noche. ¿Te acuerdas de esa bonita época, Alondra? Era una época donde realmente éramos familia, donde se sentaba mamá, papá, los hijos, quizás con alguna cena, solamente así podíamos cenar o nos divertíamos tanto, convivíamos tanto con los hermanos cuando eran familias grandes, pero era tan emocionante ver al Chavo del Ocho y ver que de verdad te hacía sonreír, te hacía reír, y era sano, Enrique, era sano, te lo puedo decir y te los garantizo que todavía a la fecha lo sigo viendo y me sigo riendo. Y es lo que me da tranquilidad y me da paz. Yo estoy igual, Alondra. Fíjate que fue una época muy bonita. Ahorita recordando la niñez, creciendo con el Chavo del Ocho, creciendo con Chabelo, creciendo con Burbujas. ¿Te acuerdas? Esos programas icónicos. Y te acuerdas que había una sola televisión en la sala. Por eso era tan importante la televisión en esa época. Y me imagino que también te tocó esas primeras televisiones en blanco y negro. ¿Te acuerdas? Los que tenían bulbo. Eran de bulbos, eran de esas televisiones que se apagaban y se veía el agujerito, el puntito blanco y esperábamos, iba apagando. O también cuando se prendía. Era una fantasía, era algo icónico, y recordar es vivir, como dicen, esa época tan bella del Chavo del Ocho. Pero fíjate que yo me sentí mucho cuando realmente ya no vi a mis personajes favoritos. Aquí yo te puedo decir, Enrique, con el corazón te digo, que la fama une, pero también separa.
también separa, Enrique, y lo digo en carne propia, porque de verdad a veces las amistades o los compañeros, se viene este tipo de, la palabra fama, donde vienen situaciones que a veces no contamos, como la soberbia, el ego y todo eso, y también desunen. Recuerdo claramente cuando la Chilindrina se fue y cuando Kiko también ya no estaba, cuando empezaron a faltar esos grandes personajes que nos hacían sentir un viaje a una odisea de fantasía, a una odisea de felicidad. Y te digo, Alondra, que fueron batallas legales con los personajes y compañeros. Esta es la historia de una amistad rota por la fama y de una batalla legal que duró más de 12 años, fíjate, donde risas, traiciones y millones de dólares se enfrentarían en silencio, porque no todo en la vecindad del Chavo fue comedia. ¿Sabías que Roberto Gómez Bolaños no pudo usar el personaje de la Chilindrina en los últimos años de su vida? ¿O que Carlos Villagrán, Kiko, terminó enfrentando a Chespirito por derechos que nadie imaginaba que serían tan disputados? Desgraciadamente, la fama, como te lo repito, Enrique, de verdad destruye a veces cuando no sabes manejarla. Aquí entraron muchos egos, entró alguien, una persona que fue la discordia en todos los aspectos, donde a veces te hablan por el oídito y te dicen y ven siempre para el beneficio de la persona que te está lastimando o está separando. Quizás, Enrique, si esto no hubiese sucedido, seguiría la Chilindrina, Kiko, y hubieran terminado todo en armonía. Desgraciadamente no sucedió así. Fíjate, Alondra, que eran los años 2000 cuando María Antonieta de las Nieves, la inolvidable Chilindrina que nos sacó risas a todos, le ganó una demanda histórica contra el mismo Chespirito. Por eso la veíamos a la Chilindrina, a la Chilindrina ya en los circos haciendo sus shows, aunque un poquito ya más grande de edad, pero pues seguía con ese legado, seguía llenándonos de risas porque realmente marcó un hito. Y el juicio duró más de una década, Alondra. Y el motivo, pues claramente fueron los derechos del personaje que ella interpretó, moldeó y sintió suyo. María alegaba que ella le daría vida, voz y esencia al personaje. Chespirito, por otro lado, pues defendió que él había creado y registrado desde el inicio. Imagínate que tú le dices, ponte esto aquí, ponte allá, habla de esta manera, te colocas aquí, y ella, la Chilindrina, fue desarrollando su personaje. Desgraciadamente, pues, aunque Chespirito, él creó esos personajes, Enrique, desgraciadamente, aquí en este caso, como se maneja la situación, la Chilindrina fue la que hizo su propio personaje. Engrandeció. Ella era la real. Entonces, aquí la situación fue que no era solo una pelea legal, era una pelea de identidad, de lealtad, completamente rota. Híjole, ahí es donde viene más pesado. Difícil y complicado. De recuerdos compartidos, Enrique, donde todo lo que vivieron en los viajes, todo lo que salieron, y ser amigos, y ser, ¿cómo se le puede decir? Cuando somos como hermanos, y que se haya roto esto, yo creo que más de lo legal, eso era lo más complicado. María y Roberto pasaron de llamarse compañeros, amigos, a enfrentarse en tribunales, sin ni siquiera cruzar miradas en los pasillos de Televisa. Se topaban y no volteaban ni a verse. Qué difícil para ellos, para ambos, poder trabajar y continuar así, Enrique. Siento que es pesado poder ser amigos donde tantas personas, que me incluyo, los amamos completos a todos y queríamos ser la vecindad completa, y ver que llegaron por algo que de verdad le dieron más importancia, que era lo legal, a la amistad y el amor que se hicieron entre compañeros. Y fíjate, Alondra, aquí
los que salimos perdiendo, pues fuimos nosotros, fue el Así público, porque Así realmente es. yo ya no veía el Chavo. Ya cuando estaba Kiko, estaba feliz. Se salió Kiko en los 70 y tantos, por el 70 y tantos, y de repente se bajó el rating, Alondra. Eso está muy bien marcado. Chespirito tuvo que reacomodar sus personajes y reactivar otros que también que tenía escondidos. Reactivó también, viene todo lo del chanfle, todo lo del Chapulín Colorado, y realmente yo dejé de verlo. Pero ¿estás de acuerdo que ya no era lo mismo? No era lo mismo. La vecindad del Chavo era completa con todos sus compañeros, claro, con tanto doña Clotilde como con la Chilindrina, Kiko, Godínez. De alguna manera fue complicado, pero bueno, se tiene que continuar. Bueno, también te digo que la demanda fue tan compleja que involucró leyes de propiedad intelectual en México, Argentina y Estados Unidos. Y finalmente en el 2013, bueno, pues la justicia falló a favor de María Antonieta, como ya lo mencionamos. Ella ganó el derecho de usar el personaje de la Chilindrina, pero el costo fue muy alto. Su relación con Roberto Gómez Bolaños se rompería para siempre. Y lo que más difícil es, Enrique, que es complicado, aquí, que fue lo que a mí también me afectó muchísimo cuando estaba jovencita, que Kiko, Carlos Villagrán, también fue parte de La Tormenta, y que aquí es donde viene lo más difícil. Salió del programa en 1979. En el 79. ¿Sí? Después de una discusión con Roberto por el uso de su personaje, terminó haciendo su propia versión en otros países, pero siempre cargó en el pecho y en su corazón y todo el peso de este gran conflicto. Pero a ver, Alondra, tú qué, imagínate tú, ponte en el lugar de Chespirito, de este señorón con esta creatividad. ¿Tú qué harías si tuvieras dos personajes? ¿Compartirías el 50% de la ley intelectual del personaje con alguien que le dio vida? Ok, yo como Chespirito, bueno, pues yo tengo el nombre, yo creé el personaje, creé la vestimenta, creé algunos modismos, pero el personaje le daría vida. Entonces yo, en lo personal, yo iría el 50-50. ¿Tú? Te apoyo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no nada más fue Chespirito. Chespirito solo no hubiera hecho lo que hizo si no hubiese tenido a estos grandes comediantes, estos grandes actores. Si Chespirito crea y le dice, tú eres la Chilindrina, tú eres esto, tú eres el otro, ok, está chido, está padre que él lo haya creado. Pero si María Antonieta no hubiese hecho toda su cosecha que ella puso y toda la creatividad que ella la traía ella puesta, lo esculpió, igual que Kiko. No hubiese sido la Chilindrina, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo legal, por el lado legal y el lado emocional y el lado justo, era 50 para ti y 50 para mí. Tu personaje es tuyo, yo te apoyé, yo te creé, pero tú me ayudaste a que eso se hiciera realidad. O Alondra, a lo mejor no 50-50 porque había, recordemos que estamos manejando también mucho ego y mucha intelectualidad, y también sufrió su personaje, el Chavo, para hacer estos grandes personajes. Imagínate un 70-30. Ni tú ni yo. ¿Cómo ves? Pero si hubiese dado, Enrique, y hubiéramos disfrutado de un Kiko y una Chilindrina que hubieran durado otros 10 años. Todo se topaba en dinero, Enrique. Todo topaba en dinero, que ahí es donde no pudieron valorarlo. Por eso había dos personajes y dos guerras, y un creador que vio desmoronarse parte de su legado. Increíble. Pero ¿sabes qué, Enrique? Roberto siempre fue reservado. Eso nos queda claro, porque en escenario era uno y ya en lo privado era otro. Nunca atacó directamente a sus excompañeros, porque quizás en este aspecto lo conocían, sabían que le dolía profundamente todo lo que estaba sucediendo. Él decía, los personajes son como mis hijos. Claro, él los y que creó. Alguien se los lleve es como si me arrancaran todo mi corazón. Estoy completamente de acuerdo. Imagínate, detrás del creador
había un hombre herido y detrás de la Chilindrina y Kiko había artistas que también buscaban reconocimiento y no fue blanco o negro, fue dolor para ambos. Aquí viene lo más difícil, les dolió a ambas partes. Y realmente pues hoy los fans que discutimos quién tenía la razón, pero quizá la verdadera tragedia fue perder la unidad que hizo grande a este programa, que por temas legales y millones de personas crecieron sin ver a los personajes reunidos de nuevo, y me incluyo porque yo sufrí realmente cuando ya no los vi. Yo lloré, Enrique. Yo me hacía falta Todos Kiko. nos preguntamos si Kiko, ese aunque niño era cachetón sangrón, aunque y era presumido. sangrón, era presumido y era antipático, era sangrón, pero hacía falta. Era su personaje, era su personalidad. Era parte de ese show de la vecindad, de cada personaje. Y si te das cuenta, en cada vecindad, en cada barrio, hay un niño popis, hay un Kiko, hay un niño chavo gordito, hay un chavo inocente, está la señora gritona, está la que le dicen la bruja. Llega el cartero, o sea, el viejito. y cómo Roberto Gómez Bolaños, el que cobra la renta. Exactamente. Ese no falta. Creó esta variedad de personajes que realmente los tenemos aquí afuera de tu casa. Desgraciadamente es difícil hablarlo de esa manera, pero en la vida real existe. Y Chespirito se metió en la vida de todos los que estábamos viendo su programa, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, a ver, amigos, ¿y tú qué opinas? ¿De qué lado estás? ¿Tú qué hubieras hecho en lugar de este gran personaje? El distanciamiento duradero entre Florinda Mesa y la Chilindrina fueron parte del elenco más querido de la televisión Latinoamérica. Compartieron escenarios, risas y éxitos. Pero detrás de cámaras, Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves jamás pudieron reconciliarse sus diferencias. Qué feo. Y las dos grandes importantes del proyecto, importantísimo. Enrique, híjole. Siempre traían broncas. El distanciamiento comenzó a hacerse evidente con los años. Mientras Florinda, viuda de Roberto Gómez Bolaños, se convirtió en guardián del legado de Chespirito. Y lo más doloroso fue en el año 2014. Cuando falleció Chespirito, María no fue invitada al funeral privado. El silencio entre ellas se hizo más profundo. No hubo abrazos ni palabras, solo una distancia que se volvió eterna. En entrevistas posteriores, ambas evitaron hablar directamente la una de la otra, pero en sus miradas siempre hubo algo no resuelto. Parecía que la vecindad del Chavo era una gran familia, pero detrás de escena los desacuerdos y el ego y la ambición también tocaban la puerta. Carlos Villagrán era uno de los personajes más queridos del programa, pero su salida fue abrupta, dolorosa y definitiva. Kiko abandonó el programa en el 78, oficialmente por diferencias creativas, pero en realidad el conflicto era más profundo, Alondra. Carlos Villagrán quería independencia, reconocimiento y derechos sobre su personaje. Roberto Gómez Bolaños, creador del Chavo del Ocho, no cedió. Para él, los personajes eran suyos, no de los actores, y así comenzaría una batalla silenciosa. Carlos se fue y con él se fue parte del alma de la vecindad. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad, Alondra? Efectivamente, Enrique, toda la razón. Lo triste es que la reconciliación nunca llegaría. Cuando Roberto falleció en el 2014, Kiko, Carlos Villagrán, no asistió al funeral. Años después confesó entre lágrimas que le habría gustado despedirse, pero ya era tarde. A veces los conflictos dejan huellas más profundas que las palabras, y aunque la vecindad ya no existe, los personajes viven en nosotros, porque más allá de los pleitos, Kiko también fue parte del corazón de toda una generación. Pero Alondra, tú que eres y manejas la psicología emocional a una manera muy ferviente y muy leal, platícanos el desarrollo psicológico detrás de ese genio Chespirito y su fama.
El mundo conoció al comediante, pero pocos se preguntaron qué sentía el hombre cuando se apagaban esos grandes reflectores. Imagínate cuál era la vida, qué interesante, qué hacían cada quien para su casa. Difícil. No había convivio, no había de que vámonos por unas chelas, o sea, había tanto conflicto que todo se dispersaba. Y cargar las broncas de la envidia o el celo de los compañeros era lo más complicado. Vivió la fama como distorsión de identidad. Roberto vivió décadas dentro de un fenómeno que ni él mismo se imaginaba que lo tenía, que estaba existiendo. Se convirtió en ídolo de millones y millones de personas, pero al mismo tiempo empezó a perder algo de sí. ¿Cómo sostener una identidad propia cuando el mundo te exige ser eterno? ¡Wow! Detrás de la psicología, esto se llama disociación emocional. Lo dije bien, Enrique. Una desconexión entre lo que uno muestra y lo que uno siente. Y él la vivió todos los días de su vida. Pero también tenemos las inseguridades, Alondra, de este gran personaje. Platícanos un poco de ellas. Mira, aunque él era un genio creativo, muy creativo, también era profundamente inseguro. Se le notaba a leguas, Enrique. Sí. Porque se le veían los nervios, su condición, se le veía, ¿no? Y yo creo que él tapaba en todo esto, en lo que él hacía, tapaba esa inseguridad y esos temores que él tenía. Dice que dudaba de su capacidad, que se angustiaba con las críticas que cada persona o personajes o alguien le decía, y que a veces esa ansiedad lo paralizaba por completo. De verdad, eso yo se lo noté desde el inicio. El rechazo de sus compañeros, los juicios sobre su relación sentimental, la psicología, esta situación que vivió Chespirito, lo llamamos depresión funcional. A esa tristeza crónica que no se notaba porque la persona seguía y seguía trabajando, creando, cumpliendo, pero emocionalmente estaba completamente desgastado. Y es posible que Roberto haya vivido esto, no porque fue débil, sino porque era un gran ser humano, porque el comediante era un disfraz y el verdadero Roberto se sentía solo, incomprendido, tal vez completamente agotado. ¿Qué tan doloroso es hacer reír cuando tú no puedes? Imagínate grabar una escena de El Chavo mientras por dentro siente que ya no puede más. Sonreírle al mundo entero mientras tú mismo te estás apagando por dentro. Fíjate, Alondra, que a veces olvidamos que detrás de cada comediante hay un ser humano. Eso es muy importante. Uno que también se cansa, que también llora y que muchas veces no puede mostrarlo. Hoy quiero hablarte de Roberto Gómez Bolaños, no del Chavo, no del Chapulín, sino del hombre que se escondía detrás de la carcajada. Durante décadas fue alabado por millones, niños, padres, abuelos, todos lo amaban. Pero esa adoración pública, ese amor masivo, también era una carga para él. Porque cuando el mundo te llama genio, tú ya no puedes mostrar tus días grises. No puedes fallar, no puedes sentirte pequeño. Y él se sentía pequeño pues muy seguido. Roberto no siempre fue fuerte. Dicen que evitaba conflictos, que sufría por dentro cuando un compañero se alejaba o cuando la Chilindrina lo enfrentó por los derechos también del personaje. Imagínate tener que crear humor mientras por dentro te desmoronas. Imagínate tener que sonreír mientras el mundo te señala. Es fácil amar al personaje, pero ¿quién amó al hombre? ¿Quién escuchó su silencio cuando apagaban las cámaras? Él escribió, actuó, dirigió, como si así pudiera contener su mundo interior. Y quizás, solo quizás, sus personajes eran su refugio. ¿Por qué el Chavo era inocente? ¿Por qué el Chapulín siempre fallaba? Pero lo intentaba. Como él, yo me pregunto si a veces nosotros también fingimos estar bien, solo para que nadie pregunte qué nos duele.
Tal vez todos llevamos un poco de esa dualidad, Alondra. Lo que él cargó con tanto profesionalismo, un alma sensible obligada a ser fuerte por los demás. Hoy no quiero que recordemos al chavo, quiero que pienses en Roberto. Esa lucha silenciosa, en su ternura, porque al final los verdaderos héroes no son los que no caen, sino los que se levantan con una sonrisa que aún el corazón está hecho pedazos. Hoy, Enrique, hoy no hablamos del ídolo, hablamos del gran ser humano. Uno que nos enseñó que incluso en la oscuridad se puede crear mucha luz y que a veces lo más fuerte no son quienes nunca dijeron lo que les dolía. Roberto no solo fue Chespirito, fue un hombre sensible, profundo y quizás muy solo. Y eso también merece ser contado. Después de más de una década de ausencia en televisión, el universo de Chespirito vuelve. Qué padre, Alondra, qué interesante que su hijo, se toma la delicadeza o la fortuna de recrear esta biografía, esta bioserie, Alondra. Y te puedo decir, Enrique, que sí, y lo hace con la fuerza de una gran generación que nunca lo olvidó. Sin querer queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, producida por HBO Max. Esta historia nos platica de cómo surge una serie que tiene un toque íntimo y poderoso, porque no nace desde un estudio ajeno, nace desde el corazón de quien más lo reconoció, su hijo, Roberto Gómez Fernández. Fue él quien decidió, después de años de silencio, abrir el cofre más preciado, la vida detrás del ícono, y no cualquier vida, una llena de lucha, amores, decepciones, traiciones y genialidad. Bueno, pues la serie ya la podemos ver, aquí en HBO, que yo ya me aventé el primer capítulo, Alondra, está genial, me encantó. Están, de verdad, Enrique, que a mí me emocionó, me tiene así en ascuas porque lo están poniendo poco a poco, pero en fuentes muy cercanas que me he dado cuenta, María Antonieta de las Nieves, a la original, estará en esto, Enrique, estará en esta bioserie. No me digas, ella eso no lo sabía. En el 6º capítulo, Enrique, sexto. Ella se va a aparecer, se va a presentar. ¿Qué sorpresas nos tienen? No lo sé, hay que verla. Y se quedará ahora sí por mucho tiempo esta bioserie que su hijo, como tú lo dices, lo está haciendo con todo su corazón. Pero también tocará las sombras, los distanciamientos con sus compañeros, los conflictos legales, sus batallas internas con la fama y su relación controversial con la gran Florinda Mesa. Sí, porque yo creo que esta serie no es solo un homenaje a Alondra, es la verdad, es la memoria, es un legado completamente. Y algo hermoso es que no se trata de repetir lo que ya vimos, sino de descubrir lo que nunca supimos. Veremos los momentos en que Roberto estuvo a punto de dejarlo todo. También además el casting ha sido muy meticuloso, Alondra. Escogieron actores que no imiten, sino que encarnen el personaje. A mí me gustaron mucho, que transmitan la esencia del personaje y el alma del creador. Y todo con la calidad cinematográfica de HBO Max. Sabe entregar una narrativa cuidada, moderna, pero con profunda humanidad. Pues así, amigos, el universo de Chespirito está de regreso, no para repetirse, sino para renacer. Porque hay historias que no terminan con la muerte, solo cambian de forma. Y esta es una historia que sigue viva en todos nuestros corazones. Sin querer queriendo, este 2025 es la historia jamás contada, pero que hoy, pues, será contada. El legado eterno de Chespirito, el hombre que nos enseñó a reír y resistir. Han pasado años desde que Roberto Gómez Bolaños nos dejó, pero su presencia no se ha ido, sigue ahí.
En los muros de las ciudades, en los disfraces de cada fiesta mexicana, en los tatuajes de los que crecieron con él. Yo he visto ya muchos lados donde realmente se han tatuado al Chavo del Ocho. Incluso un sobrino tiene tatuado el Chavo del Ocho. He visto chapulines colorados también por todos lados, Alondra. Y no es cualquier recuerdo, Enrique, ¿eh? Es un tatuaje no solo en la piel, sino en la memoria emocional de cada país. Porque Chespirito no fue solo un comediante, fue una medicina, fue un refugio, fue ternura cuando había carencias. ¿Quién no recuerda la frase, fue sin querer queriendo? O ese barril donde se escondía un niño huérfano que sin saberlo era el espejo de muchos otros en Latinoamérica. Lo que parecía comedia era la realidad, una lección disfrazada de risa. Y aún con sus caídas, con sus conflictos, con sus momentos más oscuros, Roberto transformó su dolor en arte y con ello tocó algo sagrado, la inocencia. Esa parte de nosotros que nunca envejeció. Hoy su legado vive en generaciones que no lo conocieron en vida, pero sienten que ya lo conocen. Porque cuando ves al Chapulín Colorado, Alondra, recuerdas que hasta el más torpe puede ser un héroe, porque el valor no está en la fuerza, sino en el corazón. Y el Chavo, el niño pobre, solitario, que aún así no perdió la esperanza, nos enseñó que a pesar de todo, se puede jugar, se puede reír y se puede seguir adelante. Eso es lo que lo hizo inmortal. No fueron solo sus programas, fue lo que nos hizo sentir que no estábamos solos, que reír era también una forma de resistir. Por eso en cada mural, en cada no contabas con mi astucia, en cada niño que hoy se disfraza de El Chavo, vive la promesa de que el amor, la risa y la empatía puede vencer cualquier tristeza. Roberto Gómez Bolaños no solo fue un creador de personajes, fue un creador de esperanzas, Alondra. Porque hay legados que no se borran nunca, solo se hacen eternos. Su risa fue resistencia, su corazón, su refugio, su legado inmortal. Por eso te digo, síganme los buenos. Su dolor no lo definió, su fuerza sí. Bueno, Alondra, creo que hicimos un guión muy completo, muy largo acerca de este gran personaje. Creo que todavía se quedan muchas cuestiones, muchos textos, muchas anécdotas en el tintero, pero ¿qué te parece si lo vamos a ver en la serie? ¿Te parece que la veamos en la serie? ¿Cuándo son los martes, no? O los miércoles. Creo que los jueves. Enrique. O los jueves. Bueno, los jueves. Estamos a punto ya de cerrar este programa. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alondra, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Y les invito a todos que se suscriban aquí abajito con nosotros, porque de verdad les traeremos muchas sorpresas. Y Chespirito fue una gran y hermosa vida que inspira. Y creo que este programa fue en homenaje al gran Chespirito. Muchísimas gracias, pásenla bonito, hasta pronto.